El reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, míralo aquí o míralo allá, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21. Estas palabras, pronunciadas hace siglos, siguen atravesando el corazón humano porque contienen una verdad que la mayoría olvida. No tienes que esperar una señal externa para despertar. No necesitas que alguien te diga cuándo empezar. Y no tienes que ir lejos para encontrar la fuerza que buscas. Cuando Jesús dijo que el reino está dentro de ti, estaba revelando que todo comienzo verdadero nace en el interior, en ese espacio silencioso donde Dios habla sin gritos, sostiene sin exigir y guía sin apartarse. Y cuando una persona vuelve a escuchar esta verdad, cuando la deja caer dentro como una semilla que finalmente encuentra tierra fértil, algo empieza a moverse en su espíritu. Ya no camina igual, ya no piensa igual, ya no mira la vida con los mismos ojos, porque descubre que la transformación no llega desde afuera, sino desde la presencia que lo habita. Y esto es lo que empieza a suceder cuando recuerdas quién vive en ti, cuando dejas de mendigar fuerza y comienzas a vivir desde la identidad que Dios ya te entregó, cuando permites que su luz ordene tu mente, tu paso y tu propósito. Por eso hoy te invito a escuchar con calma, a abrir el corazón y a permitir que este libro te acompañe en ese despertar interior. No vienes aquí por casualidad. Vienes porque llegó el momento de recordar lo que siempre estuvo dentro de ti. Capítulo 1. La fuerza no se pierde, solo se olvida. Cuando te detienes un momento y piensas en tu vida, te darás cuenta de que muchas veces no te ha faltado fuerza. Solo has olvidado que ya vivía dentro de ti. Tú no naciste débil. Tú no fuiste creado para arrastrarte por el mundo como alguien que tiene que mendigar dirección o identidad. Desde el principio, antes de tus dudas, antes de tus miedos, antes incluso de que tú mismo conocieras tu nombre, hubo una verdad que ya te sostenía. La presencia de Dios se movía en tu interior, no arriba, no lejos, no escondida en un lugar imposible, sino en lo más profundo de tu aliento. Tú respiras porque Él sopló vida en ti. Tú sigues adelante porque su espíritu te empuja incluso cuando tú no lo notas. Y lo que hoy te parece cansancio, vacío o fragilidad, en realidad es solo la consecuencia de haber olvidado quién habita en ti, porque tú no caminas solo, tú nunca has caminado solo. Tú perteneces a aquel que te dio forma, y la fuerza que tú buscas como si estuviera afuera, en realidad siempre ha estado dentro. La Escritura lo dice con claridad: el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Esto no es una frase bonita ni una motivación pasajera, es una declaración espiritual sobre tu identidad real. Tú no eres pequeño ante la vida, es la vida la que se hace pequeña ante el Dios que vive en ti. Pero cuando lo olvidas, cuando te desconectas de esa verdad, todo se vuelve más pesado. Caminas como si la carga fuera tuya, como si la historia dependiera de tu fuerza humana, como si estuvieras destinado a sobrevivir por tus propios méritos. Y ahí es donde aparece la sensación de debilidad, no porque la fuerza no exista, sino porque dejaste de mirar hacia el lugar donde siempre estuvo. La debilidad en ti no es una condición, es una ilusión. Una ilusión que nace cuando tu mente se llena de ruido y tu corazón se llena de dudas. Una ilusión que te hace pensar que Dios está lejos, que no te escucha, que no te guía, que te soltó. Pero escúchalo bien, Él nunca se ha ido. Eres tú quien dejó de recordarlo. Y no tienes que sentirte mal por eso. Todos, en algún momento de la vida,
Olvidamos de qué estamos hechos. El mundo te empuja a creer que eres frágil, que necesitas demostrar valor para merecer amor, que debes alcanzar cierto nivel de perfección para sentirte digno, pero nada de eso viene de Dios. Él no te pide que seas perfecto, te pide que seas consciente de su presencia en ti, consciente de su fuerza sosteniéndote, consciente de que lo que enfrentas hoy no es más grande que aquel que te acompaña. Cuando recuerdas esto, algo cambia, no afuera, dentro. Tu forma de caminar cambia, tus pensamientos se ordenan, tu lenguaje se vuelve más firme, tu corazón ya no se mueve desde la duda, sino desde la certeza. Porque recordar quién vive en ti no solo te devuelve fuerza, te devuelve identidad. Y cuando recuperas tu identidad, el miedo pierde volumen, la ansiedad pierde autoridad y las sombras pierden poder. En ese momento comienzas a vivir desde un lugar más alto, un lugar que no depende de emociones ni circunstancias, un lugar donde tú sabes que no estás reaccionando ante la vida, sino caminando con el Dios que la sostiene. Tú fuiste creado para esto, para caminar con la cabeza en alto, para moverte con claridad, para vivir desde la fuerza que ya te fue dada. No la tienes que pedir, no la tienes que ganar, solo la tienes que recordar, porque la fuerza que Dios puso en ti no se desgasta, no se agota, no se pierde. Espera a que tú vuelvas a ella. Y cuando lo haces, cuando recuperas esa conexión profunda que siempre fue tuya, algo empieza a suceder en tu interior. Entiendes por fin que no eres un ser débil intentando ser fuerte, sino un hijo de Dios que simplemente se está despertando. Y cuando un hijo de Dios despierta, nada en su vida vuelve a ser igual. Hoy es un buen momento para recordar, para volver a tu origen, para detenerte un instante y decirte a ti mismo, la fuerza nunca se fue, yo soy quien vuelve a ella, porque en ese acto sencillo, íntimo, silencioso, comienza la transformación. Y esto es lo que empieza a suceder cuando recuerdas quién vive en ti. Capítulo 2. El mundo te entrenó para ser débil y tú no naciste para eso. Desde pequeño, tú aprendiste a moverte según los ojos de los demás. Aprendiste a esperar permiso, a temer equivocarte, a buscar señales externas para sentirte válido. No fue tu culpa, fue el ambiente, la cultura, las voces que te rodeaban. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a caminar como alguien pequeño, como alguien que necesitaba aprobación para avanzar. El mundo te enseñó a esperar sentirte listo, a esperar que alguien te valide, a esperar que todo esté perfecto antes de dar un paso. Y esa espera silenciosa se convirtió en un hábito que desgastó tu alma, porque tú no fuiste creado para depender del aplauso ni del permiso humano. Tú fuiste creado para escuchar una voz mucho más alta, una voz que no grita, pero que sostiene. Viviste comparándote, midiendo tu valor según los avances de otros, según las palabras de personas que tampoco sabían quiénes eran. Te hicieron creer que debías competir, encajar, hacer las cosas a tiempo, y cuando fallabas uno de esos estándares, tú pensabas que el error era tu identidad. Pero escucha bien, lo que fracasó no fuiste tú, sino el molde que el mundo intentó imponerte. Cada comparación que cargaste, cada juicio que absorbiste, cada decepción que te hirió, fue construyendo dentro de ti una versión que no nació de Dios, sino del ruido, una versión temerosa, limitada, siempre buscando aprobación. Y tú empezaste a creer que esa versión eras tú, empezaste a caminar como si fueras menos. Pero la verdad es que esa imagen que el mundo proyectó sobre ti
No tiene nada que ver con la identidad que Dios diseñó desde el principio. Porque si tú miras con profundidad, te darás cuenta de que el mundo no forma tu esencia, solo moldea tu miedo. El mundo te entrena para dudar, pero Dios te creó para discernir. El mundo te empuja a competir, pero Dios te llamó a caminar con propósito. El mundo te hace creer que necesitas permiso, pero Dios te dio autoridad desde el día en que te pensó. La sociedad te acostumbra a vivir desde la carencia. No eres suficiente, te falta, mejor espera, no es el momento, no lo mereces, no estás preparado. Pero esa narrativa no proviene del cielo. Esa narrativa es la raíz del cansancio que sientes, de esa sensación de cargar una identidad prestada que nunca encajó contigo, porque tú no naciste para repetir lo que todos hacen. Tú naciste para transformarte desde dentro. Por eso, la palabra te dice con tanta claridad: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente. Romanos 12:2. Mira bien lo que este versículo te revela. El mundo intenta que te conformes, que seas copia, que sigas patrones, que te adaptes aunque duela, que te acomodes aunque te traicione. Pero Dios te invita a lo contrario, a renovarte, a despertar, a recordar quién eres en Él. Porque cuando tú renuevas tu mente, tú recuperas tu identidad. Y cuando recuperas tu identidad, lo que antes te hacía pequeño ya no tiene poder sobre ti. Tú no eres la persona que la sociedad moldeó con miedo. Tú eres la persona que Dios formó con intención. Y esa diferencia lo cambia todo. El mundo quiere que vivas como víctima, pero Dios te creó como alguien que porta propósito. El mundo quiere que busques validación, pero Dios ya te dio valor. El mundo quiere que vivas pidiendo permiso, pero Dios te entregó un llamado. El mundo quiere que seas una sombra, pero Dios te diseñó como luz. Tú no estás aquí para repetir las inseguridades que heredaste. Tú estás aquí para romperlas. Estás aquí para recordar que no dependes de opiniones humanas para avanzar. Estás aquí para deshacer ese entrenamiento del mundo que te convenció de que eras débil, porque no lo eres. Nunca lo fuiste. Tú solo olvidaste quién te creó. Y cuando recuerdas eso, la debilidad que el mundo programó en ti se deshace como humo. Tú no te transformas gritándole al miedo, te transformas recordando la verdad de Dios sobre ti. Y esta es la verdad. Tú no eres pequeño, no has perdido tu valor, no estás incompleto. Tú eres lo que Dios dijo que eres, no lo que el mundo trató de convertirte. Cuando tú renuevas tu mente en esa verdad, todo empieza a ordenarse. Tu paso se afirma, tu corazón se calma, tu espíritu se fortalece y la vida deja de sentirse como una carga y comienza a sentirse como un camino que por fin entiendes. Esta es la transformación que empieza cuando te atreves a soltar lo que el mundo dijo y abrazar lo que Dios siempre supo de ti. Porque ahí, justo ahí, es cuando empiezas a caminar como alguien que por fin regresó a su verdadero nombre. Capítulo 3. La voz de Dios no grita, susurra. Cuando empiezas a mirar con honestidad lo que pasa dentro de ti, descubres algo que quizá nunca te habían dicho. La voz de Dios no llega envuelta en estruendo, no invade, no se impone, no rompe puertas. La voz divina es un susurro tan suave que solo puede escucharlo aquel que decide detenerse. Tú, que muchas veces has pedido a Dios una señal evidente, una respuesta inmediata, un milagro que sacuda tu vida, necesitas saber que el Creador nunca ha trabajado así. Él no compite con el ruido del mundo, no levanta la voz por encima de tus preocupaciones, no lucha con el caos que te rodea. Dios habla en lo pequeño, en lo silencioso, en aquello que parece insignificante pero cambia el rumbo de tu alma. Y si no lo escuchas, no es porque haya dejado de hablarte, sino porque tu corazón está lleno de sonidos
que no le permiten espacio. El ruido no siempre es estridente, muchas veces es una conversación interior que no se detiene, pensamientos que repites una y otra vez sin darte cuenta, dudas que ocupan cada rincón de tu mente. También son las opiniones ajenas, la presión por demostrar algo, la necesidad constante de cumplir expectativas que nunca terminan. Todo eso se convierte en una capa gruesa que cubre tu espíritu hasta apagar el brillo que llevas dentro. Cuando tu interior está saturado, tú confundes el silencio de Dios con su ausencia, pero no son lo mismo. Dios no está lejos, tú solo estás demasiado rodeado para percibirlo. Él permanece firme, cercano, constante, esperando que reconozcas ese espacio sagrado donde solo se escucha lo eterno. Tú no te sientes débil porque lo seas, te sientes débil porque has dejado que el ruido se vuelva más fuerte que la verdad. Has permitido que las voces que te critican definan tu identidad, que las decepciones pasadas te digan quién eres, que los fracasos momentáneos se conviertan en barreras permanentes. Sin darte cuenta, comenzaste a caminar como si estuvieras solo, como si Dios estuviera lejos, como si tu vida dependiera exclusivamente de tu fuerza. Pero, ¿sabes qué sucede cuando te llenas de ruido? Que pierdes la sensibilidad de escuchar lo más importante, el llamado suave que te recuerda que tú no naciste para sobrevivir, sino para vivir con propósito, con dirección, con dignidad espiritual. Dios siempre ha hablado así. La Escritura lo muestra con claridad. Después del viento, después del terremoto, después del fuego, vino un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Eso significa que lo divino nunca se revela en el caos, sino cuando el alma se aquieta. Dios no se manifiesta en el torbellino emocional, ni en el miedo, ni en la desesperación. Él se acerca cuando tú decides bajar el volumen de todo lo demás. Es ahí, en ese instante en que te atreves a detener el mundo, cuando descubres que nunca estuviste solo. El susurro divino es dirección, es consuelo, es certeza, no es ruido, es claridad. No te confunde, te ordena, no te presiona, te guía. Si hoy sientes que te has alejado, que te cuesta encontrar paz, que tu corazón está inquieto, no es porque Dios haya cerrado la puerta. Es porque tu espíritu lleva demasiado tiempo intentando escuchar a través de un océano de distracciones. Tú no estás roto, solo estás saturado. El llamado sigue ahí, intacto, esperando que regreses a ese lugar interior donde no necesitas máscaras, ni defensas, ni explicaciones. Ese lugar donde tú y Dios se encuentran sin intermediarios, sin méritos, sin condiciones. Cuando tú aprendes a honrar el silencio, algo poderoso comienza a suceder. Tu alma se aligera, tus pensamientos se ordenan. Lo que antes te dominaba pierde fuerza, lo que antes te confundía se aclara. Y lo más importante, vuelves a sentir esa presencia suave que te recuerda que tú vales más de lo que crees, que tu vida tiene sentido, que no has sido abandonado. En el silencio, descubres que el amor de Dios nunca dependió de tu rendimiento, sino de su fidelidad. Por eso, tú necesitas esa pausa sagrada, no una pausa de obligación, sino de encuentro. A veces basta con detenerte un minuto y respirar profundamente para dejar que el espíritu recupere espacio dentro de ti. Basta con cerrar los ojos y decir en silencio: Señor, estoy aquí, porque cuando tú decides hacer espacio, Dios llena ese espacio. Cuando tú eliges aquietarte, su voz deja de ser lejana y se vuelve evidente, no porque haya aumentado el volumen, sino porque tú bajaste el ruido.
Escucha bien esto, no confundas silencio con vacío. El silencio interior es la habitación donde Dios habla más fuerte. Y cuando tú aprendes a reconocer ese susurro, ya nada vuelve a ser igual. Dejas de vivir a la deriva y comienzas a caminar con dirección. Dejas de sentirte perdido y empiezas a sentirte guiado. Dejas de mendigar afecto y recuerdas que ya eras amado. Porque lo que te faltaba nunca fue la presencia de Dios, fue la quietud necesaria para escucharla. Y esto es lo que empieza a suceder cuando silencias el mundo. Tú recuerdas quién eres, quién te sostiene, quién camina contigo. No necesitas señales espectaculares, no necesitas un mensaje escrito en el cielo, solo necesitas espacio dentro de ti. Y ahí, en ese espacio pequeño, sencillo y profundo, encontrarás lo que has estado buscando durante años. La voz que no grita, la voz que susurra, la voz que siempre estuvo llamándote de vuelta. Capítulo 4. La alineación divina es más fuerte que cualquier emoción. Cuando comienzas a vivir desde la alineación y no desde la emoción pasajera, algo profundo empieza a suceder dentro de ti. Tú ya lo has sentido antes, ese instante en que, aún con miedo, das un paso que no habías dado nunca y descubres que una fuerza que no sabías que tenías te sostiene. Esa fuerza no nace del impulso emocional, sino de la decisión interna de alinearte con lo que Dios ha puesto en ti. Por eso hoy quiero hablarte directamente, a ti que buscas claridad, dirección y paz. Tu verdadero poder no responde a lo que sientes, responde a lo que eliges. La mayoría de las personas esperan a que llegue la emoción correcta para actuar. Esperan sentirse valientes, seguros, motivados, inspirados, pero tú ya sabes que esa espera es interminable, porque las emociones cambian como el viento. Hoy te tiemblan las manos y mañana tal vez no. Hoy amaneces con claridad y mañana con dudas. Si tu vida dependiera de cómo te sientes, nunca avanzarías. Por eso Jesús dijo, no temas, cree solamente. Marcos 5:36. No dijo, cuando te sientas preparado, entonces cree. Dijo, cree. Punto. Cree aunque no entiendas. Aunque no veas la salida completa, aunque tu corazón lata tan fuerte que parezca que va a romperse. La alineación no es una emoción elevada, sino un estado interno en el que tú decides caminar hacia lo que sabes que viene de Dios, aun cuando no haya ninguna chispa de motivación. Y cuando tú decides, el cielo responde. ¿Sabes por qué? Porque la fe nunca ha sido un sentimiento, siempre ha sido un movimiento. Por eso está escrito que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. No dice que es emoción, ni inspiración, ni entusiasmo. Dice certeza, convicción. Y la convicción nace de una decisión profunda, no de un estado emocional. Cuando tú eliges alinearte con la verdad que Dios sembró en ti, tu atmósfera cambia. Las personas te perciben distinto, no porque camines más rápido, no porque hables más fuerte, sino porque tu espíritu deja de moverse desde la duda y empieza a moverse desde la identidad. Te vuelves una persona que no reacciona, sino que responde. Una persona que no corre detrás de la validación, sino que avanza con la serenidad de quien sabe que el Padre camina dentro de él. Esa es la diferencia entre alguien que vive desde la emoción y alguien que vive desde la alineación. La emoción es un incendio de un segundo. La alineación es una llama que no se apaga. La emoción es un impulso. La alineación es un rumbo. La emoción grita. La alineación susurra. Y tú lo sabes. Dios rara vez te habla a través de un estallido emocional.
Él te habla en esa voz suave, casi silenciosa, que te dice: sigue adelante, yo estoy contigo. Y aún así, muchas veces esperas sentir algo antes de moverte. Esperas que el miedo desaparezca para obedecer, que la duda se vaya para avanzar, que la seguridad llegue para decidir. Pero la seguridad no llega antes, llega después, llega en el camino, llega cuando tus pies tocan el agua, como le ocurrió a Pedro. Llega cuando das un paso que tu emoción no aprueba, pero tu espíritu reconoce como verdadero. Sabes qué significa vivir alineado. Significa que tu decisión pesa más que tus temores, que tu obediencia pesa más que tus dudas, que tu propósito pesa más que tus emociones cambiantes. Significa caminar como alguien que sabe que el Dios que creó galaxias también sostiene cada uno de tus pasos. Y cuando tú te mueves así, sin esperar a sentirte listo, sin exigir garantías emocionales, tu presencia cambia. Cambia la manera en que miras a los demás, cambia la forma en que entras a un lugar, cambia la firmeza de tu voz, cambia la paz que transmites incluso con tu silencio. Porque la alineación es visible, se nota, se siente, se respira. Las personas a tu alrededor no sabrán explicarlo, pero percibirán algo distinto en ti. Sentirán que llevas un peso que no viene del ego, sino de la certeza de que tú no caminas solo, la certeza de que el poder que habita en ti es real, constante, inquebrantable, la certeza de que, aunque tus manos tiemblen, Dios no tiembla. Y cuando tú eliges alinearte, aunque tus emociones griten lo contrario, Dios empieza a mover lo que tú no puedes mover. Abre puertas, ordena caminos, te da palabras precisas en momentos claves, te hace ver oportunidades que antes no veías. Te muestra que tu poder no depende de cómo amaneciste hoy, sino de quién vive dentro de ti siempre. Esa es la belleza de vivir desde la alineación. No estás a merced del vaivén emocional. No estás atrapado en el hoy me siento capaz, mañana no. Estás anclado en una verdad eterna. Y cuando caminas desde esa verdad, tu paso se vuelve firme, tu espíritu se vuelve claro, tu vida se vuelve intencional. Así que escucha bien, no esperes a sentir la emoción adecuada, no esperes a que el miedo desaparezca, no esperes a que todo encaje. Decide hoy, alinea hoy, camina hoy, porque la fuerza de Dios no se activa cuando tú lo sientes, se activa cuando tú lo eliges. Y cuando tú eliges, tu vida comienza a moverse con un poder que tus emociones jamás podrán darte. Esa es la vida en alineación, esa es la vida en fe, y eso tú lo mereces vivir. Capítulo 5. Obediencia. Cuando respondes al llamado interior, el miedo pierde su poder. Tú sabes que el miedo no desaparece acumulando información, ni leyendo más, ni esperando a sentirte listo. El miedo se disuelve cuando decides moverte en la dirección que esa voz interior te indica, aunque tu corazón lata más fuerte de lo normal. Esa voz no grita, no exige, pero insiste con la suavidad de lo eterno. Este es el camino, confía. Y tú lo has sentido en más de un momento de tu vida, ese impulso que no nace de la lógica, sino de un nivel más profundo. Un nivel donde Dios susurra, no para asustarte, sino para despertarte. Porque la obediencia espiritual no nace de la fuerza, nace de la disponibilidad. Tú no obedeces porque lo entiendes todo, obedeces porque reconoces que dentro de ti hay una guía que sabe más que tu miedo, más que tu duda, más que tus expectativas. Y es en ese instante, cuando dices sí, aún con las manos temblando, que comienzas a ver cómo se abren puertas que tu mente jamás habría podido imaginar. La razón analiza, calcula, compara, cuestiona,
pero la obediencia abre caminos donde antes solo había paredes. Y tú lo sabes porque lo has vivido en pequeña escala. Ese día en que diste un paso que no tenía sentido lógico, pero que traía una paz que no se podía explicar. La obediencia siempre trae paz antes que claridad. Y esa paz es la señal de que no estás caminando solo. Hay decisiones que cambian tu vida no porque sean perfectas, sino porque están alineadas con el cielo. Dios no te pide que entiendas todo. Te pide que confíes en lo que Él ya ha preparado. Recuerda lo que Él dijo: ve y yo estaré contigo. No es una frase bonita, es una promesa eterna dirigida a hombres y mujeres que, igual que tú, sintieron miedo, inseguridad, fragilidad. La obediencia no exige que seas fuerte, exige que estés dispuesto, exige que abras tu mano, que sueltes el control, que dejes espacio para que Dios haga lo que tú no puedes. Tú no necesitas ver el final del camino, solo necesitas dar el primer paso, ese paso que parece pequeño, pero que activa todo lo que el cielo ya alineó para ti. El miedo se alimenta de inacción, la fe se alimenta de movimiento. Cuando tú obedeces, no lo haces para impresionar a nadie, lo haces porque reconoces que la voz que te llama conoce el camino mejor que tus cálculos. Y ahí ocurre algo que transforma tu vida. El miedo deja de ser un muro y se convierte en una señal. Cada vez que aparece, no te está diciendo detente, te está diciendo ahí hay algo grande esperándote. Esa es la verdad que muchos olvidan. El miedo no aparece para frenarte, aparece para revelarte la magnitud de lo que estás por vivir. Y cuando tú te mueves aún temblando, aún dudando, aún sin entender, entras en el territorio donde los milagros comienzan. ¿Por qué? Porque en ese terreno ya no eres tú quien sostiene el camino, es Dios quien sostiene tus pasos. Él no prometió ausencia de miedo, prometió presencia en medio del miedo. Prometió que si tú dices sí, Él hará lo que tú no puedes. Prometió que si avanzas, Él abrirá camino. Prometió que si obedeces, Él multiplicará tus fuerzas. Tú no fuiste creado para quedarte paralizado frente a lo desconocido. Fuiste creado para caminar en compañía del que conoce todas las cosas. Fuiste creado para obedecer aun cuando tiemblas, porque es en ese temblor donde se manifiesta la fuerza que no es tuya, sino suya. Cuando tú dices, sí, Señor, aquí estoy, aunque tu voz esté a punto de quebrarse, en el cielo algo se activa, no porque tú seas perfecto, sino porque estás disponible. Y la disponibilidad vale más que la certidumbre, vale más que la preparación, vale más que la lógica, porque un corazón dispuesto mueve el cielo. Tú verás cómo las barreras desaparecen, cómo las oportunidades aparecen sin buscarlas, cómo lo imposible empieza a acomodarse sin esfuerzo. Y entonces lo entenderás. No fue tu valentía, fue tu obediencia. No fue tu fuerza, fue tu rendición. No fue tu control, fue tu confianza. El miedo pierde su poder cuando tú decides honrar esa voz interior que te dice, camina, yo estaré contigo en cada paso. Y esa promesa es suficiente para transformar tu vida entera. Tú no estás solo, nunca lo estuviste, y cuando obedeces, lo recuerdas. Capítulo 6. El peso silencioso de quien camina alineado. Cuando tú comienzas a vivir alineado con la fuente que te creó, algo profundo empieza a manifestarse en tu forma de estar en el mundo. No necesitas anunciarlo, no necesitas explicarlo. No necesitas elevar la voz para que te escuchen. Hay una especie de gravedad espiritual que te rodea, una fuerza invisible que otros perciben aún antes de entenderla. Es como si tu presencia hablara en tu lugar, como si tu silencio llevara más verdad que muchos discursos. Y lo más sorprendente es que no nace de un esfuerzo, sino de una coherencia interior. Tu alma, por fin, caminando al ritmo de lo sagrado. Cuando tú estás alineado,
tu energía deja de dispersarse. Ya no intentas convencer a nadie de tu valor, porque sabes que fuiste creado con propósito. Ya no te desgastas discutiendo con quienes no te comprenden, porque has aprendido que la verdad no necesita ser defendida, solo vivida. Tú te conviertes en un recordatorio viviente de algo más grande, algo que el alma humana reconoce aún antes de ponerle nombre. Por eso, tu sola forma de entrar en un lugar cambia la atmósfera, no porque seas perfecto, sino porque estás en paz. Quien camina alineado no necesita imponerse. Tus palabras ya no buscan ganar debates, buscan transmitir claridad. Tu mirada no carga ansiedad, lleva intención. Tus decisiones no nacen del miedo, nacen del discernimiento. Lo que antes te inquietaba, ahora te fortalece, porque comprendes que la presencia de Dios dentro de ti es más real que cualquier amenaza externa. Esa certeza interior es la que te da peso, estabilidad y dirección. No es orgullo, es reverencia. No es superioridad, es conciencia de quién te sostiene. Y lo que más impacta en los demás no es lo que dices, sino lo que transmites sin esfuerzo. La gente lo siente, lo nota en tu calma, lo nota en tu forma de escuchar sin prisa, lo nota cuando tú eliges no reaccionar al caos, sino mantener el ritmo que el espíritu te inspira. Antes, cualquier comentario podía sacudirte. Ahora tú observas, respiras y respondes desde la paz. No te estás conteniendo, te estás eligiendo. Y esa elección constante construye tu carácter. Esta gravedad espiritual no te hace distante, te hace presente, te permite estar aquí, sin perderte en lo que ocurre afuera. Te permite hablar menos, pero con más dirección. Te permite avanzar sin correr, porque sabes que caminar con Dios es avanzar con firmeza. Tu paso se vuelve estable, tu voz se vuelve clara, tu vida entera empieza a alinearse con lo que fuiste llamado a ser. La Escritura ya había revelado esta verdad desde tiempos antiguos. Tú estarás por encima y no por debajo. Estarás a la cabeza y no a la cola. Deuteronomio 28. Contra 13. Esto no significa superioridad sobre otros, sino superioridad sobre tus propios temores, tus dudas, tus viejos patrones. Significa que cuando tú caminas alineado con Dios, no te mueves según las circunstancias, sino según tu propósito. Eres cabeza porque tienes dirección. No eres cola porque ya no sigues el ruido del mundo. Cuando tú vives así, tu silencio pesa, no un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia. Las personas sienten que pueden confiar en ti sin que digas mucho. Sienten que hay verdad en tu forma de estar. Sienten que hay estabilidad en tu espíritu. Y esa estabilidad, tú no la fabricas. Fluye de la alineación invisible entre tu vida y la voluntad divina. A veces te preguntarán qué cambió en ti. Tal vez no puedas explicarlo con palabras, porque no es una teoría, es una transformación interior. Es el fruto de haber recordado quién camina contigo. Es la madurez que surge cuando tú ya no negocias tu paz. Es el brillo sutil que nace cuando tu identidad descansa en Dios y no en el aplauso. Quien vive alineado camina con un peso diferente, pero no un peso que oprime, sino uno que sostiene. Es la certeza de saber que estás acompañado. Es la convicción de que no necesitas correr detrás de nada. Lo que está alineado contigo te encuentra. Lo que es tuyo por propósito no necesita ser perseguido. Tu vida empieza a atraer, no por lo que haces, sino por lo que eres cuando estás en sintonía con el Creador. Así comienza a suceder algo que transforma tu forma de ver el mundo. Tú ya no buscas impresionar, buscas honrar, ya no buscas ser visto, buscas ser fiel. Y en esa fidelidad silenciosa, Dios te levanta.
te posiciona, te afirma, porque la verdadera autoridad no está en el ruido, sino en la presencia. Y cuando tú caminas alineado con Él, esa presencia se manifiesta en todo lo que haces, incluso cuando no dices nada. Por eso, en este camino que recorres, recuerda, no necesitas gritar para tener impacto. No necesitas discutir para ser escuchado. No necesitas demostrar para ser reconocido. Cuando tú te alineas con lo eterno, tu vida entera se convierte en evidencia y tu sola existencia, vivida con paz y propósito, se convierte en testimonio. Ese es el peso de quien camina alineado, un peso que no aplasta, sino que ilumina, un peso que no exige atención, pero la atrae, un peso que no viene del mundo, sino del Dios que habita en ti. Y cuando ese peso se vuelve real en tu espíritu, tú te conviertes en alguien que transforma espacios sin esforzarse, inspira sin hablar y guía sin imponerse, porque quien está alineado con la fuente nunca camina solo, y eso tú lo empiezas a notar en todo lo que eres. Capítulo 7. El ruido que bloquea tu alma y cómo volver a escuchar la voz de Dios. Dentro de ti hay una guía silenciosa, una presencia que nunca se apaga, una luz que siempre ha estado ahí, incluso en los días en que sentías que caminabas en absoluta oscuridad. Pero tú y yo sabemos que hay momentos en los que, por más que quieras escuchar a Dios, todo parece confuso, no porque Él haya dejado de hablarte, sino porque tu mente se ha llenado de tantas voces, tantas distracciones, tantas urgencias prestadas, que la voz que más necesitas queda enterrada bajo capas de ruido que no te pertenecen. Tú no perdiste la conexión con lo divino, simplemente la saturaste sin darte cuenta. Y esto empieza a suceder cuando, día tras día, permites que los hábitos vacíos se conviertan en tu compañía más constante. Sin notarlo, te rodeas de información que no alimenta tu espíritu, conversaciones superficiales, redes sociales que estimulan pero no edifican, noticias que siembran ansiedad, opiniones que se meten en tu mente como si tuvieran derecho a vivir ahí. Cada pequeño estímulo parece inocente, pero juntos forman una nube densa que apaga la claridad interior. Tú intentas sentir paz, pero llevas una tormenta adentro. Intentas escuchar dirección, pero tienes demasiadas voces encima, y en esa saturación, el alma se queda sin espacio para respirar. Los hábitos vacíos actúan como un velo, no te destruyen, pero te desgastan. Te hacen confundir actividad con propósito, ruido con compañía, entretenimiento con alimento. Poco a poco, sin darte cuenta, tu espíritu comienza a sentir hambre, pero tú sigues alimentándote de lo que nunca sacia. Y la pregunta que te haces es siempre la misma: ¿por qué ya no escucho a Dios como antes? Pero escucha bien lo que hoy se revela para ti. No es Dios quien se aleja, es tu mente la que está demasiado llena. Él nunca se fue, nunca ha dejado de hablarte. Nunca ha retirado su dirección. Lo único que pasó es que el canal se saturó. La confusión no nace por falta de guía, sino por exceso de distracción. Y por eso este capítulo llega a tu vida como un llamado suave pero urgente a hacer espacio, a despejar el alma, a limpiar el ruido que ahoga la claridad que te pertenece por diseño. Mira tu vida con sinceridad. Obsérvala sin juicio, pero con valentía. ¿Qué cosas ocupan tu mente cada día sin darte nada a cambio? ¿Qué conversaciones te drenan? ¿Qué relaciones solo aportan caos? ¿Qué hábitos solo te dan una gratificación momentánea, pero te dejan vacío por dentro? No los juzgues, pero reconócelos, porque lo que reconoces puedes transformarlo, y lo que sigues ignorando seguirá gobernando tu interior. El alma no puede escuchar la voz de Dios si está habitada por miles de voces menores. Necesitas silencio, necesitas espacio,
Necesitas volver a la sencillez que le permite a tu espíritu respirar. Y aquí es donde la palabra te abraza con una verdad eterna. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Fíjate en el orden de este versículo. Primero, estad quietos. Luego, conoced. La quietud abre la puerta al conocimiento de Dios. El silencio interno es lo que hace posible la revelación. No puedes conocer su dirección mientras estás en movimiento constante, reaccionando a todo, consumiendo todo, dejándote afectar por todo. Conocer a Dios requiere espacio, requiere descanso interior, requiere la valentía de cerrar puertas que te roban paz, de decir basta a las prisas que no te llevan a ninguna parte, de observar tu vida desde la profundidad y no desde la urgencia. Tú no fuiste creado para vivir saturado, fuiste creado para vivir guiado, y esa guía aparece cuando la mente tiene habitación disponible para lo divino. Cuando limpias el ruido, algo poderoso comienza a despertar dentro de ti, la claridad se asoma, la paz regresa, la intuición se afina, empiezas a distinguir lo que viene de Dios y lo que viene del miedo. El alma vuelve a ser sensible, y tú vuelves a sentir que no estás caminando solo. La dirección interior ya no se siente lejana, comienza a volverse natural, cotidiana, constante, como si el cielo hubiera estado esperando exactamente eso, tu disponibilidad. Y aquí está la verdad que este capítulo quiere dejarte grabada en el corazón. Dios no habita en el desorden, no porque Él no pueda, sino porque tú no puedes percibirlo cuando estás lleno de caos. Cuando haces espacio, Él no llega. Tú simplemente empiezas a percibir lo que siempre estuvo ahí. Por eso hoy te invito a un acto sencillo pero transformador. Crea silencio. Cierra las puertas que drenan tu espíritu. Baja el volumen del mundo. Tómate un momento cada día, aunque sean 10 minutos, para estar contigo, con tu alma, con Dios, sin música, sin pantallas, sin urgencias, solo silencio. En ese espacio el ruido se disipa, y cuando el ruido se disipa, la voz de Dios vuelve a ser clara, vuelve a ser suave, vuelve a ser tu guía. Y allí, en ese silencio sagrado, descubrirás algo que cambiará tu forma de vivir. Dios nunca estuvo lejos. Tú solo necesitabas espacio para escucharlo. Y a partir de aquí, lo que empieza a suceder es claridad, es dirección, es paz, es la vida alineada que siempre estuvo esperándote. Capítulo 8. Cuando haces espacio, Dios se revela. Tú lo has sentido más de una vez, esa presión silenciosa en el pecho, esa carga que no sabes explicar del todo, pero que te acompaña mientras avanzas por la vida. Y quizá pensaste que era normal, que todos viven así, que esa saturación mental y emocional es parte del camino. Pero la verdad es esta: no naciste para vivir lleno de ruido. No fuiste creado para caminar cargando pesos que no te pertenecen. Cuando empiezas a soltar, cuando decides limpiar tu interior como si fuera un templo sagrado, algo comienza a suceder. Dios se revela con una claridad que antes estaba escondida, porque su voz nunca desapareció. Tú simplemente estabas demasiado ocupado para escucharla. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, dice el Salmo 55:22. Tú lees esas palabras y tal vez piensas en problemas grandes, en momentos de crisis. Pero lo que nadie te dijo es que la carga más pesada rara vez es la visible. Son las pequeñas cosas que toleras a diario. Conversaciones sin alma, relaciones que te drenan, la necesidad constante de agradar, la ansiedad por estar al día con todo, el hábito de abrir el teléfono antes de abrir tu corazón. Todo eso se acumula y, aunque no parece peligroso, va ocupando el espacio donde Dios quiere habitar. Y tú te preguntas por qué no sientes claridad, por qué la dirección se vuelve confusa.
¿Por qué la paz parece algo lejano? Pero la razón es simple y profunda. Un alma saturada no puede escuchar al Dios que susurra, solo percibe el ruido del mundo que grita. Por eso tienes que aprender a ayunar en espíritu, no solo dejando comida, sino dejando aquello que intoxica tu interior sin que te des cuenta. Un primer paso es dejar atrás las relaciones que ya no honran la persona que te estás convirtiendo. Tú lo sabes, hay personas que no te quitan la paz de golpe, sino poco a poco, como una gota interminable. Te exigen energía, atención, validación, y cuando te das cuenta, te quedaste vacío. Quedarte ahí no es humildad ni bondad, es desobediencia al llamado de Dios sobre tu vida. Cuando tú sueltas lo que te drena, no estás rechazando a nadie, estás protegiendo el propósito que Dios depositó en ti. Después viene el silencio interior que se construye reduciendo la información que consumes, porque tú crees que estás enterado de todo, pero en realidad estás fragmentado por todo. Demasiados estímulos, demasiadas opiniones, demasiadas pantallas y muy pocos minutos de presencia verdadera. No fuiste creado para absorber una corriente constante de ruido. Fuiste creado para escuchar la dirección divina que solo surge en la quietud. Cuando reduces el exceso, tu mente deja de correr y tu espíritu comienza a hablar. Y luego está una de las cargas más invisibles, la búsqueda de aprobación. Tal vez nunca lo dijiste en voz alta, pero en algún momento comenzaste a vivir para que otros te aceptaran. Cambiaste tus palabras para no incomodar. Ajustaste tu luz para no brillar demasiado. Caminaste midiendo tus pasos para no decepcionar. Pero no puedes escuchar a Dios cuando vives pendiente de los aplausos del mundo. Tú no naciste para demostrar nada, naciste para obedecer el propósito que Él sopló dentro de ti. Cuando dejas de perseguir la validación externa, algo hermoso ocurre. Descubres que ya eras suficiente antes de intentar serlo. Y es ahí, en ese vacío intencional, donde sucede el milagro silencioso. Cuando te vacías, Dios te llena. Cuando cedes espacio, Él se mueve. Cuando sueltas lo que pesa, Él te entrega lo que levanta. No porque Él haya estado lejos, sino porque por fin dejaste un lugar donde su presencia pudiera reposar. Recuerda esto con claridad. Dios no se manifiesta en el desorden. No habita en un corazón saturado, no habla por encima del ruido que tú mismo permites. Él espera tu silencio, espera tu renuncia a lo que te lastima, espera tu decisión de dejar de cargar lo ajeno. Y cuando tú das ese paso, cuando te atreves a liberar lo que te mantenía atado, la atmósfera espiritual cambia, la claridad llega sin esfuerzo, la paz se siente sin buscarla, la dirección aparece sin ansiedad. Y tú caminas distinto, no porque tu vida se haya vuelto más fácil, sino porque ahora Dios tiene espacio para guiarte. Eso es hacer limpieza espiritual, no para alejarte del mundo, sino para acercarte a la voz que te creó. No para quedarte vacío, sino para permitir que Dios te llene con lo que realmente sostiene. Haz espacio. Suelta el ruido, abre el alma, porque cada vez que tú te vacías, Él te muestra quién eres de verdad. Y ahí, en esa sencillez sagrada, comienza una vida nueva. Capítulo 9. Y tú eres la señal que el cielo estaba esperando. Tú has pasado años pidiendo una confirmación, una puerta abierta, una palabra clara que te diga que ya es tu momento, y sin darte cuenta, has estado esperando algo que nunca estuvo fuera de ti. Porque lo que empieza a suceder cuando por fin te alineas con lo que Dios sembró dentro de ti, no es que el cielo envíe una señal, sino que tú te conviertes en ella. Tú eres la señal, no porque seas perfecto, no porque tengas todas las respuestas, sino porque fuiste llamado,
Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43:1. Estas palabras no fueron escritas para que las escuches de lejos, sino para que las recibas como una verdad íntima. Tú perteneces a aquel que te creó, y cuando perteneces, tú portas su luz. Tú no estás esperando un milagro, tú eres el milagro que Él quiere manifestar en este tiempo, pero para que esa verdad tome forma, necesitas dar un paso. No importa si es tembloroso, no importa si todavía no tienes claridad absoluta, no importa si sientes que hay partes de ti que aún no están listas. El cielo nunca le pidió a nadie que estuviera listo, solo disponible. Las puertas que tanto has mirado no se abren desde afuera, se abren desde dentro, desde tu movimiento, desde tu decisión, desde ese instante en el que dices, sí Señor, aquí estoy. Porque así funciona el reino de Dios. La acción abre caminos que la espera nunca podrá abrir. Tú puedes orar por dirección toda la vida, pero solo la vas a encontrar cuando empieces a caminar. Puedes pedir señales una y otra vez, pero la única señal que Dios está esperando ver es tu fe en movimiento. Y es ahí donde sucede la sincronía, esa armonía sagrada entre lo que tú haces y lo que el cielo responde. No es magia, es coherencia. No es suerte, es propósito alineado. No es casualidad, es obediencia puesta en acción. Porque la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. No significa que tus obras te salvan, sino que tu fe respira a través de ellas. Cada paso que das le dice al cielo, creo en lo que pusiste dentro de mí. Y cuando tú crees, el universo espiritual se ordena. Las personas correctas aparecen. Las oportunidades que estaban cerradas comienzan a moverse. Las conversaciones adecuadas llegan. Y tú empiezas a ver que no estabas perdido, solo estabas estático. Lo que Dios preparó para ti no puede manifestarse mientras permaneces detenido por el miedo, la duda o el deseo de tener todas las garantías. Ningún hombre o mujer en la Biblia esperó garantías, esperaron instrucciones y cuando las recibieron, caminaron. Eso es lo que te toca hoy, caminar incluso si no ves todo el trayecto. Caminar incluso si todavía no entiendes cómo se va a resolver. Caminar incluso si el silencio parece largo. Porque tú no eres alguien que sigue señales externas. Tú eres alguien que carga una luz interna, y cuando esa luz se mueve, ilumina caminos que parecían imposibles. Tú no necesitas estar en control para avanzar, solo necesitas confiar en aquel que ya vio tu camino completo. Cuando das el primer paso, lo que parecía cerrado comienza a moverse. Cuando das el segundo, lo que parecía imposible empieza a ordenarse. Y cuando das el tercero, algo dentro de ti cambia para siempre. Empiezas a caminar con una convicción nueva, la convicción de que no estás improvisando tu vida, sino respondiendo a un llamado, porque tú fuiste elegido, no por tu perfección, sino por tu disponibilidad, no por tus méritos, sino por tu disposición a escuchar esa voz suave que te dice, ve. No viniste a este mundo a esconderte, viniste a reflejar lo divino que te habita. Y cuando alguien camina así, con esa mezcla de humildad, obediencia y fuego interior, se convierte en prueba viva de que Dios sigue actuando en la tierra a través de las personas que dicen sí. Desde hoy, mírate como lo que realmente eres, una señal, un recordatorio, un testimonio, una lámpara encendida por Dios para iluminar el lugar donde Él te pone. El mundo no necesita más ruido, más opiniones, más teorías, necesita vidas alineadas. Necesita personas como tú, que caminan con valor, que obedecen incluso con el corazón temblando, que se atreven a creer que fueron enviadas. Y tú fuiste enviado. El milagro no está en que todo cambie antes de que camines. El milagro está en que tú camines, y entonces todo cambia.
Aquí empieza tu respuesta al cielo. Da el siguiente paso, porque tú eres la señal. Capítulo final. Cuando caminas, el cielo camina contigo. Tú has buscado durante tanto tiempo algo que creías perdido afuera. Una señal, una confirmación, una voz que descendiera del cielo para decirte que ya puedes avanzar. Pero lo que no sabías o lo que habías olvidado es que todo lo que necesitabas para comenzar ya estaba sembrado dentro de ti desde el principio. No fue colocado por casualidad, ni por impulso, ni por error. Fue sembrado por Dios, igual que la semilla de mostaza de la que habló Jesús. Esa que parece insignificante en el inicio, pero que, una vez despierta, puede convertirse en un árbol capaz de dar sombra, refugio y vida. Así es también el reino que Él depositó en ti, pequeño a los ojos del mundo, inmenso a los ojos de lo eterno. Cuando tú recuerdas esto, cuando permites que esta verdad pase del oído al corazón, algo comienza a ordenarse desde dentro. No es magia, no es sugestión, es coherencia espiritual. Porque tú no fuiste creado para vivir dependiendo de lo externo, ni para caminar como si cada paso necesitara ser validado. Tú fuiste creado para manifestar la vida de aquel que te habita. Por eso el mundo no cambia con discursos, no cambia con ruido, no cambia con ideas sueltas. Cambia cuando una persona decide caminar desde su verdadera identidad, la que Dios mismo le entregó, esa identidad que no se compra, no se negocia, no se conquista, solo se recuerda. Y cuando tú la recuerdas, cuando te alineas con ella, tú te conviertes en un faro. No necesitas gritar, no necesitas impresionar, no necesitas convencer. Tu sola presencia empieza a iluminar a quienes te rodean. No porque seas perfecto, sino porque eres coherente. Y esa coherencia, esa forma silenciosa pero firme de caminar, tiene un poder que ningún argumento puede imitar. Tú te vuelves una evidencia viva de que Dios no está lejos, de que no es un concepto, ni una teoría, ni un adorno religioso. Él está en ti, y cuando tú caminas con esa certeza, las personas lo sienten, incluso sin que tú pronuncies una sola palabra. Piensa en lo que sucede cuando una luz se enciende en una habitación oscura. La oscuridad no discute, no resiste, no argumenta. Simplemente se retira. Así funciona tu vida cuando caminas desde la luz que llevas dentro, no porque tú seas la fuente, sino porque has permitido que la fuente se exprese a través de ti. Ese es el verdadero milagro. No que tú cambies el mundo desde tu fuerza, sino que el mundo empieza a ordenarse alrededor de alguien que sabe quién lo guía. Y aquí hay algo que tú debes recordar. No estás llamado a pedir permiso, no estás llamado a esperar el momento perfecto, no estás llamado a esconder lo que Dios depositó en ti por miedo a equivocarte. Tú estás llamado a caminar, a dar un paso, a moverte, incluso cuando la voz te tiembla, incluso cuando tus manos sudan, incluso cuando tu corazón late rápido. Porque Dios no bendice la parálisis, Él bendice la obediencia. Y cada vez que tú te atreves a avanzar, aunque aún no entiendas todo, el cielo entero se pone en movimiento a tu favor. Tú no estás solo, nunca lo estuviste. Y cada paso que des con fe será un paso acompañado. Cuando tú pones el pie en el camino, Dios pone el suyo junto al tuyo. Cuando tú dices sí, aunque sea un sí tímido, el cielo responde con un amén poderoso. Cuando tú eliges avanzar en tu propósito, aunque aún no veas el mapa completo, Él abre puertas, alinea encuentros, ilumina rutas y te sostiene en los tramos donde sientes debilidad. Porque aquel que va contigo es más grande que cualquier fuerza que quiera detenerte. Todo lo que te falta se te dará en el camino, pero ese camino solo aparece cuando tú das el primer paso.
Y esto es lo que empieza a suceder cuando decides caminar con la identidad correcta. Tú ya no te mueves desde el miedo, sino desde la misión. Ya no actúas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no buscas señales, porque tú mismo te conviertes en señal. Ya no preguntas si estás listo, porque entiendes que la disponibilidad vale más que la preparación. Y ya no cargas el peso de lo que fuiste, porque ahora caminas en la verdad de lo que eres. Si hoy tú sientes algo despertando dentro, no lo ignores. Esa inquietud no es ansiedad, esa vibración no es casualidad. Esa voz que no grita pero insiste, es Dios recordándote que Él te creó para algo más grande de lo que estás viviendo. Y si estás leyendo estas palabras, no es un accidente, es una invitación. No una invitación a hacer más, sino a recordar mejor, a recordar quién te creó, quién te sostiene y quién camina contigo. Así que escucha esto con todo tu ser. Deja de pedir permiso, deja de esperar que alguien valide lo que Dios ya firmó, deja de dudar de lo que Él mismo plantó. Camina con pasos pequeños si hace falta, pero camina. Camina incluso si todavía no sientes fuerza, porque la fuerza no llega antes del paso, llega en el paso. Camina como alguien que lleva al cielo por dentro. Camina como alguien que sabe quién lo acompaña. Camina como alguien que entiende que no hay fuerza en el mundo capaz de detener a quien está alineado con su Creador. Porque al final, esto es lo que empieza a suceder cuando tú te atreves a recordar. El cielo se mueve contigo, y cuando el cielo se mueve contigo, nada, absolutamente nada puede detener lo que Dios empezó en ti.